¿Cuáles dones tenían los primeros misioneros para llevar a cabo la gran comisión de Jesús? El de enseñar. Sí, el don de enseñar. Muy bien. ¿Qué más tenían? Sí, muy bien. Tenían ese don de enseñar la palabra, el mensaje de Jesucristo con otros. Andrés, ¿qué iba a decir? Y Bueno, compartirlo con otros. Sí, ninguno de estos que están aquí enumerados, ¿no? Ninguno volaba, ni tenía super velocidad, ni super fuerza. Pero tenían la convicción, la fe de que el mensaje que compartían era el mensaje de salvación, ¿verdad? Sí, tenían el mensaje. Y bueno, eso es el mensaje y como Patricio dijo, el don de poder enseñar son cosas, bueno, juntos, bueno, ellos tenían cosas básicas. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Bienvenido a la clase. También está Cintia. Muy bien. Sí, aquí anda. Aquí está, un ladito. Qué bien, qué bien. Bienvenida también. Muy bien, Saludos. gracias. Cintia. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué más? Algo más sobre dones que tenían los primeros misioneros, pensando en Pablo y Pedro. Vamos a hablar un poco de Felipe, de Barnabé, de los otros. ¿Qué dones tenían ellos? Bueno, como dijo Andrés, no tenían los dones que están en la pantalla ahora, no tenían el don de vuelo, de super velocidad, de fuerza. Tenían dones de enseñar, tenía el don del mensaje. Y el punto de esto es que ellos tenían dones como nosotros podemos tener. Nosotros todos tenemos el mensaje de Jesucristo. Podemos también enseñar a otros. Unos tienen la habilidad muy buena de poder compartir la palabra, un gran don de enseñanza, pero todos pueden en su manera compartir la palabra de Dios. Es un don que todos nosotros tenemos. Entonces, nosotros también pueden ser los que lleven a cabo la gran comisión de Jesús hoy en día por sencillamente usar la palabra de Dios, por sencillamente usar el don que Dios nos ha dado a todos, que es el mensaje de Jesucristo. Hoy vamos a ver a Felipe. Felipe, el Felipe de que vamos a hablar aquí en Hechos, no era un apóstol, no era uno de los 12 especiales. Pero vamos a ver una historia de él compartiendo su palabra, llevando a cabo la gran comisión de Jesús. Y vamos a entonces aplicar lo que él hizo a nuestras vidas y vamos a ver que lo que él hizo es algo que nosotros también podemos hacer. Podemos usar el don de la palabra de Dios que tenemos. Entonces, ahora vamos a contar la historia de Hechos 8, 26 a 39. Y si tienen Biblias, si me hacen el favor de abrir sus Biblias a Hechos 8, empezando con versículo 26. ¿Por qué? Hoy vamos a usar unas de las formas de contar que estudiamos en la lección 4. En vez de sencillamente leer la historia, vamos a utilizar la forma de dialogar. Esta historia de Felipe y el etíope es una historia, bueno, más o menos conocida. Espero que ustedes han escuchado antes esta historia. Y vamos a estudiar la historia en esta forma. Yo voy a preguntar cosas y ustedes me van a ayudar y así juntos vamos a contar la historia. Entonces, ¿quién quisiera empezar? Mi primera pregunta sería, ¿para dónde se dirigió Felipe? En esta historia, ¿para dónde se dirigió?
Sí, Miguel Ángel. Dice que iban para Gaza, Para de Gaza. Jerusalén a Gaza. Que hablaba antes a Andrés sobre la clima donde él vive y en Paraguay. Tenía una clima muy seca allí, el camino, la tierra entre Jerusalén y Gaza. Había un desierto, dice. Sí, un lugar muy solo. Entonces se dirigió Felipe para allá. El Señor le envió. ¿A quién encontró allí en camino a Gaza, Felipe? A un eunuco. Gracias, Patricia. Hay un eunuco, un funcionario, un etíope. La primera vez que vemos, vamos a ver esta historia, Etiopía, sabemos en África. Muy bien. Ok. Otra pregunta. ¿A dónde fue? El eunuco etíope había ido a Jerusalén, ¿De dónde? al Sí, templo, sí. a adorar. Sí, no, estaba en Jerusalén. Y para adorar, es importante recordar esto porque eso es un punto importante, que había estado en Jerusalén para adorar a Dios, pero de todos modos más adelante vamos a ver su confusión en el mensaje de Dios. Entonces alguien con, bueno, vamos a ver, y ¿qué leía el etíope? ¿Qué hacía él? Leía al profeta Isaías. Ujú. Palabras de Isaías 53, ¿no? ¿Alguien Así nos es. puede leer ahí en Hechos el pasaje de las escrituras que leía? Están ahí en versículo 32 y 33 de Hechos 8. Sí, Andrés. Decía, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Entonces, tenemos aquí un punto muy clave, una pregunta muy importante. Vemos a Felipe empezando con una pregunta, que es una forma muy buena de enseñar. ¿Qué le preguntó Felipe al etíope? Pero ¿Qué? ¿entiendes qué lees? Sí, ¿entiendes qué lees? ¿Lo que lees? Sí. Es bien interesante la pregunta, ¿no? Porque tenemos ahí el etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, alguien muy importante, muy inteligente, ah, tenía probablemente buena educación, había estado adorando en Jerusalén, como ya hemos establecido. Y la pregunta es si entendía, pero no fue una pregunta para hacerle pensar que estoy alguien no inteligente. Fue para una pregunta honesta. ¿Y cómo respondió el etíope a la pregunta? Que no entendía lo que estaba leyendo, quería que le explicara. Que no entendía. Vamos a hablar más en esta lección sobre este punto. ¿Cuántas personas hay que tienen una Biblia en la casa, que tienen una muy buena educación, que son personas inteligentes, que tal vez van a una iglesia para adorar, pero todavía dicen, cuando preguntamos, ¿entiendes lo que estás leyendo, escuchando? Que no. Hay personas así
Y tenemos un ejemplo aquí. Había estado él adorando en el templo de Jerusalén. Había viajado muy lejos para poder estar en Jerusalén para adorar a Dios, pero estaba leyendo un capítulo bien importante de la palabra de Dios. Si tienen tiempo más, bueno, si tienen tiempo después de la clase, leen la profecía tan clara que es Isaías 53. Estaba leyendo algo muy, muy importante del Antiguo Testamento, pero a pesar de ser inteligente, a pesar de ser alguien que adoraba a Dios en el templo, a pesar de todo esto, no entendían lo que leía. Bien, seguimos entonces. Ya hemos, y cómo aprovechó Felipe la oportunidad? Andrés. Ando bien. Ahí está el micrófono. Bien, Sí. Felipe aprovechó la oportunidad tomando desde este texto para explicarle lo que la profecía se refería a Jesús, ¿no? Exactamente. Porque dice, comenzando de esa misma porción de la escritura, Felipe le habló la buena noticia acerca de Jesús, ¿no? Entonces tomó lo que el etíope sabía para usarlo como base para predicarle a Cristo. Sí, exactamente. Es una profecía muy bonita, es un capítulo muy bello y es un muy buen punto para empezar de hablar de Cristo, aunque fue escrito 700 años más o menos antes de Jesucristo. Es algo muy bueno, muy bello para leer. Entonces, después de hablar de la palabra de Dios, después de enseñanza, ¿qué pasó después? ¿Qué vieron? Agua. Agua. Sí, Sí. le dijo que si entonces con esa agua él se podía bautizar. Ujú. Ya Agua. entonces ¿Y dónde estaban? en el desierto. En el desierto. Agua en el desierto. Qué bendición. Yes. Vemos la mano de Dios, ¿no? Agua en el desierto. No sabemos cuánto tiempo la distancia de Jerusalén a Gaza no es no es una gran distancia, entonces, y estaba ya en camino cuando lo encontró Felipe al etíope, entonces no sabemos cuánto tiempo tenían juntos, pero no mucho tiempo, pero Dios con su mano manejó todo para su bien, ¿no? Entonces, después se bautizó el eunuco. ¿Y después qué pasó? Dice que el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario se quedó solo. Sí. Y específicamente, ¿qué dice de él, del funcionario, del etíope? ¿Qué dice de él? Que siguió su camino gozoso. Que siguió su camino gozoso. Entonces vemos la enseñanza, la fe del eunuco, su bautismo y su gozo, habiendo escuchado de su Salvador. Y siguió su camino. Entonces, y esto, bueno, no sabemos nada más del etíope, ni ninguna otra palabra en la Biblia. Según la tradición, llevó su fe a Etíope, fundó la primera iglesia cristiana ahí en África. Bueno, no sabemos exactamente qué pasó porque la Biblia no nos dice, pero vemos su fe, vemos la enseñanza de Felipe y todo. Punto importante, ya tienen las Biblias abiertas, entonces pueden contestar. ¿Quién es Felipe?
¿Quién es Felipe? Uno de los 7 que fueron llamados para servir las mesas en Hechos 6. Ujú. Exactamente. En Hechos 6 fueron llamados para servir las mesas. Entonces no tenían un llamamiento especial para predicar la palabra como los apóstoles tenían. No tenía no era como profesional de enseñar las escrituras. Pero vemos su fe en acción. Vemos que el Señor sí directamente le llamó a él para enseñar a esta persona en camino un día en el desierto para compartir su fe. Muy bien. Entonces es importante recordar esto porque para nosotros, y pensando en la primera pregunta, ¿qué dones especiales tenían ellos? Bueno, Dios le puso a Felipe en una circunstancia muy buena para poder compartir su fe, pero de todos modos, sí, él fue para enseñar y la palabra de Dios. Y antes en Hechos 8, 3-8 también vemos a Felipe compartiendo la palabra de Dios, huyendo de persecución, de hecho, y huyendo de persecución, pero compartiendo su fe. Muy bien. Otra pregunta de considerar. Hoy en día, pensando, ahora ya hemos pensado en quién es Felipe, quién es el eunuco, el etíope. Hoy en día, ¿quiénes son los perdidos? ¿Cómo fue perdido el eunuco? ¿Quiénes son los perdidos hoy en día? Como el eunuco. Él es un perdido un poco diferente. Andrés, ¿qué quisiera decir? Bueno, son aquellos que no conocen el mensaje de Cristo y aquellos que lo conocen mal también. Aunque vivimos en una época donde se proclama una pretendida amplia tolerancia, la verdad es que muchas personas están pereciendo no conociendo la verdad. Por corrección política, como se dice, se busca limar las diferencias cuando el mensaje del Evangelio es muy, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy diferente de muchas cosas adulteradas que andan por ahí. Entonces, perdidos son, en primer término, aquellos que no conocen nada sobre Cristo, pero también aquellos que conociendo algo no lo conocen bien, o no lo conocen completamente, o conociéndolo no lo creen. Exactamente. Sí, muy bien. No sé si tienen otros países esta tradición, pero aquí en México, no tengo mucho tiempo aquí, solamente un año, pero no hace mucho, yo fui a la casa de un conocido y ellos tenían en su casa una Biblia grandísima, abierta a Salmo 23. Sí, es una tradición aquí tener una Biblia grande en la casa que está abierta a Salmo 23. Pero después de hablar con él por un tiempo, casi no conocía nada del contenido de esa Biblia tan grande que tenía en la sala de su casa. Entonces, hay personas hoy en día que son perdidos como el eunuco, el que tenía la Biblia en la mano, que él asistía el templo. Vemos su devoción a una fe desconocida, porque leía de Isaías 53 una profecía importantísima del Antiguo Testamento sin saber de quién hablaba. Bueno, nosotros podemos también pensar en personas en nuestras vidas que tienen toda la apariencia de personas bien religiosas, con Biblias, con sus palabras, acciones tal vez, pero no hay entendimiento, no han escuchado el puro evangelio que somos salvos
por lo que hizo Jesucristo, y por medio de la fe somos salvos en Él. Y necesitan escucharlo como el eunuco. Muy bien. ¿Algo más sobre esta pregunta? Sí, también estaba escuchando, bueno, compartía lo que decía Andrés, también hay personas o autoridades de la iglesia que transmiten mucho, no podemos hacerlo. Y creo que frustra a la gente, entonces toma esa palabra y la lleva por real y se contradice cuando Jesús nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Entonces ahí también Dios dice que somos un pueblo rebelde, ¿no? Que a veces leemos, escuchamos, pero no lo llevamos a la práctica. Y también es ahí donde también Dios dice eso, ¿no? Que nosotros somos un pueblo rebelde, que no prestamos atención porque realmente cuando lo hacemos lo podemos sentir, Dios nos lo hace sentir que lo estamos obedeciendo, llevándolo a la práctica. Sí, y nosotros todos, no, Felipe, vamos a ver algo, bueno, más, un poco más adelante en la lección, creo que es la lección 8. Vamos a estudiar el concepto, sí, es la lección 8, de hecho 7 y 8, el concepto del sacerdocio universal o el sacerdocio de todos los creyentes. Y vamos a ver, según la Biblia, que todos nosotros, cada creyente es sacerdote de Dios. Hay una tentación para los líderes en iglesias, o pastores, o misioneros, o profesores, pensar que ellos son los únicos que pueden compartir su fe, que tienen el tesoro de la Biblia, pero es suyo. Y hay tentación también, tal vez para miembros, pensar que voy a dejar que los profesionales, los supuestos profesionales, predican el evangelio, enseñan a toda la comunidad y voy a sentarme aquí en la banca y no hacer nada. Entonces, pero nosotros todos, ahí vamos a estudiar este concepto del sacerdocio universal, pero nosotros todos podemos poner en práctica la gran comisión, podemos llevar a cabo la gran comisión de Jesucristo, porque tenemos el mensaje de la palabra de Dios y para compartir como Felipe. Felipe no era uno de los 12 apóstoles, pero tenía el deseo de llevar a cabo la gran comisión, había visto su Salvador y lo compartió con otras personas. Muy bien, ¿algo más? Cintia o Miguel Ángel, ¿algo? No, siento que todo, o sea, acertaron pues en lo que dijeron. Siento que está correcto. Ok, muy bien. Ok, entonces ya hemos empezado con captar con la pregunta con la cual empezamos. Y después con lo de contar, por dialogar la historia con preguntas. Ya hemos considerado el significado por pensar en quién es Felipe y quién es el eunuco. Ahora vamos a pasar a nuestra parte de consolidar. Es nuestro último paso en que utilizamos estas 5 preguntas para consolidar lo que hemos aprendido para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta es sencillamente un resumen. ¿De qué se trata esta historia aquí de Hechos 8, 26 a 40? ¿De qué se trata, Miguel? De Felipe, que había sido enviado a Gaza por Dios, obviamente, que se encuentra con un funcionario etíope y ahí pues conversan. Sí, exactamente, conversan y vemos cómo Dios a través de la palabra plantó fe en el corazón del eunuco. Muy bien, ¿algo más, Patricia o Andrés? Muy bien.
bien, seguimos adelante. Entonces ya tenemos, y creo que el punto de esta historia es bien claro. Entonces vamos a seguir con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar? Pensando en el punto principal, pensando en nuestras propias vidas y utilizando la ley de Dios que está ahí en la Biblia como espejo. Andrés, ¿qué iba a decir? Bueno, una cosa que bien indicabas en el comentario anterior, que la Gran Comisión es para todos los cristianos y cristianas, pero tenemos la tentación de dejarlo en manos de profesionales y no aprovechar las oportunidades que nosotros mismos tenemos de compartir el mensaje. Muy bien. Entonces, podemos hablar de tal vez la codicia de los líderes y al mismo tiempo de la flojera de los laicos, de las personas comunes, de los cristianos. Muy bien. ¿Algo más? De saber si entiendo la palabra, si la estoy entendiendo, si la estoy llevando a cabo en mi vida. Sí, entonces, y vemos, creo que usted está diciendo, vemos el ejemplo de Felipe y como la palabra fue algo muy importante a él y aprovechó de la oportunidad de compartirla con otra persona. Vemos también la actitud del eunuco de querer aprender más, ¿no? Sí, nosotros también podemos pensar en nuestras propias vidas y nuestras fallas, en estudiar la palabra o compartir la palabra o usar la palabra o llevar a cabo lo que dice la palabra. Entonces, sí, pensando en la palabra de Dios, nos enseña a confesar unas cosas esta historia, ¿no? Pero lo bueno es que después de confesar nuestros pecados, tenemos el Evangelio de Dios, el amor, la gracia, la misericordia de Dios. ¿Dónde vemos este amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Andrés. Cuando Felipe... Patricia y después Andrés. Patricia, sí. Perdón, me apuré. Sí, No, está bien. Patricia, siga, por favor. Cuando Felipe le explica las escrituras y puede entenderlas el eunuco y quiere bautizarse. Vemos el amor de Dios en estas acciones, ¿no? En la palabra y en el bautismo. Dios vino, utilizando su instrumento Felipe, pero vino al eunuco y abrió su mente con el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Muy bien, Andrés. Bien, antes de que todo eso sucediera, justamente es el Espíritu el que mueve a Felipe a ir al encuentro del eunuco, ¿no? Dios siempre provee oportunidades de que escuchemos su palabra o de que los que conocemos su palabra la compartamos. Entonces, Dios, bueno, o sea, hay una cosa que se critica muchas veces de los cristianos, es que creemos que sin Jesús no hay forma de agradar a Dios. Y muchos dicen, y toda la gente que no conoció a Dios o que no conoció a Jesús. Y lo cierto es que numerosas personas, quizás haya casos de gente que jamás escuchó la buena noticia. Pero lo cierto es que Dios provee innumerables oportunidades, tanto para escucharla a la palabra como para compartirla. Y esto es lo que pasa con el etíope, ¿no? Dios en su amor, en medio del desierto, mueve a Felipe para encontrarse con el etíope. Una sola persona, pero que valía todo el esfuerzo.
Muy bien dicho. Vemos los pasos extraordinarios que tomó Dios para salvar a una persona, para enviar el mensaje salvador por medio de su instrumento Felipe a una persona. De tal manera, bueno, todo el mundo sabe Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. Vemos aquí, de tal manera Dios amó a una sola persona. Y bueno, para mí el amor de Dios se ve en esta historia, que Dios no nos ama a nosotros menos que amó al eunuco. Vemos los pasos extraordinarios que tomó Dios para salvar al eunuco, para abarcar a él con el mensaje de Jesucristo. Bueno, empezando con el Señor mismo que habló con Felipe para enviarle al camino en el desierto, y vemos las circunstancias, que hubo agua, que todo. Pero Dios no nos ama menos que amó al eunuco. De tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios amó al etíope para salvarle, porque no estaba solamente en camino hacia África, estaba en camino hacia el infierno sin conocer a su Salvador. Pero amó Dios a él mucho para que conociera a su Salvador. Y Dios así nos ama a nosotros, manejando los eventos de nuestras vidas para que escuchemos la palabra de Dios, de nuestro Salvador, y con su poder estamos aquí estudiando su palabra. Qué bendición para nosotros que bueno, a través de los eventos de nuestras vidas, las circunstancias en que estamos, aquí estamos con la palabra de Dios en nuestras manos, como el eunuco. Entonces, y podemos ser no solamente el eunuco, pero en el amor de Dios no solamente nos ha salvado, pero también nos ha dado el privilegio de ser sus instrumentos como Felipe también. Muy bien, entonces con este amor de Dios en nuestros corazones, seguimos con la pregunta 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Andrés. Bueno, el nombre de esta clase, de este curso, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, como primera oración. El ser usados como Felipe. A veces esperamos algún evento milagroso o algún llamado sobrenatural en el sentido mágico que algunos le dan a esa palabra, cuando en realidad Jesucristo ya nos llamó y ya nos envió a ser discípulos de todas las naciones. Entonces, debemos pedir que Dios use nuestra vida como testimonios de su amor, de su gracia y de su reconciliación en Cristo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Este es el mensaje aquí, ¿no? Que podemos ser los Felipes modernos. Muy bien. Patricia, ¿iba a decir algo? También comparto lo que dice André, estar atento, escuchar la voz de Dios y obedecerlo de todo corazón. Sí. Que es lo que hizo Felipe, ¿no? Uh-huh. Exactamente. No tardó en ir, en levantarse y llevar el mensaje a Etíope. Y tenemos en la Gran Comisión la voz del Señor hablando a nosotros. Que vayamos, que compartamos. Muy bien. ¿Algo más, Miguel? No, pues ya aquí mis compañeros ya lo dijeron todo y muy bien dicho. Comparto con Andrés y con Patricia lo que dijeron. Sí, muy cierto. Ok. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces,
Dios nos enseña a pedir y hacer, a pedir las oportunidades tal vez, y ¿qué hacemos? Cuando Dios nos provee las oportunidades, compartimos su palabra. Muy bien. Y nuestra última pregunta, hablando no en general del mensaje de Jesucristo que todos necesitan escuchar, pero pensando en este mensaje, esta historia de Hechos 8, 26 a 40, ¿con quién voy a compartir este mensaje específico? Miguel. Siento que con personas que son así como, pues como el etíope, ¿no? Que intentan, leer o aprender de la palabra de Dios, pero no la entienden. Y ahí es donde entramos nosotros que ya sabemos y ya entendemos para enseñarles a ellos. Muy bien, sí, tenemos el conocimiento de la verdad del Evangelio. Entonces podemos ver que utilizando esta historia, que quisiera explicar a usted lo que Felipe explicaba al eunuco y utilizando la misma parte de la Biblia. Isaías 53 es un muy buen lugar para empezar, porque tiene la ley que nos muestra que somos los pecadores, y también tienen las buenas nuevas que Jesucristo iba a venir para hacer el sacrificio y para recibir el castigo de nuestros pecados. Muy bien. ¿Algo más? Creo que podemos compartir este mensaje con los eunucos del mundo que conocen un poco de la palabra de Dios, pero no conocen el punto, que es Cristo. También podemos compartir este mensaje con los Felipes potenciales de nuestras vidas, los que ya conocen la palabra de Dios, pero tal vez no lo están compartiendo con otras personas, y podemos mostrarles el ejemplo de Felipe y cómo él, no siendo uno de los 12, especialmente, su trabajo era mesero, de hecho, pero de todos modos compartía la palabra de Dios, y vemos los frutos de su mensaje en el etíope. Muy bien. ¿Algo más? Ok, muy bien. Entonces ya hemos llegado al fin de esta parte, de esta historia. Vemos el uso de la palabra de Dios que está en nuestras manos para usar. Vamos a revisar la tarea. El versículo clave de nuestra última lección fue Romanos 10, 17. ¿Alguien nos puede repetir estas palabras? Miguel, sí. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Muy bien, gracias, Miguel. También repasa las 3 formas principales de contar una historia. Hablamos en la última lección y ahora tenemos que compartir estas formas con Miguel y también con Cintia, porque no estaban ahí la última vez. Entonces, ¿qué son las 3 formas de contar una historia? Bueno, empezamos con una. Bueno, por lo menos una. Andrés, ¿qué dices? Bueno, una era leer. La primera, leer, sencillamente. La primera, leer directamente de las escrituras. Muy bien. Contar o narrar la historia libremente. ¿Sí? Y lo que hicimos hoy, dialogar a partir de una historia conocida. Muy bien, muy bien. Sí, entonces esas son las 3 formas. Y hablamos también en la última lección que hay ventajas y desventajas de cada uno. Y pensando en las personas con quienes estamos hablando, si son niños o adultos, que si tienen mucho conocimiento de la Biblia o no tanto, vamos a decidir cuál forma vamos a utilizar. Muy bien. Y podemos hacerlo también en una manera, no tiene que ser con un grupo o en un estudio formal de la Biblia. También puede ser con un vecino cuando estamos contando una historia, con un conocido.
de vez en cuando, como el eunuco tenía la Biblia en la mano, vamos a leer directamente de la Biblia. Pero puede ser cuando estamos tal vez en el trabajo o en otro lugar, tal vez comiendo con una persona, no tenemos la Biblia en la mano, podemos contar la historia por narrarla o por utilizar nuestras propias palabras. Y es eficaz también las buenas nuevas de Jesucristo así. Muy bien, ok. Entonces, también estamos pensando en cómo utilizamos estos métodos para compartir la palabra. ¿Qué sería un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro? Andrés. Yo tenía la mano levantada aquí, Sí, disculpen. sí, Bueno, tienes la mano. un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro podría ser en una reunión familiar donde, por ejemplo, alguien está preocupado por una enfermedad o por la muerte, o inclusive sin una circunstancia grave, quien está pasando por preocupaciones con respecto al futuro o a qué hacer con la vida. O sea, la historia del hombre rico y Lázaro traen a colación no solamente la muerte como hecho final de la vida, sino también las pequeñas muertes que pasamos, ¿no? Los fracasos, las derrotas, las depresiones que muchas veces nos tocan vivir en la vida y que nos llevan a pensar de manera más trascendente. Entonces, estas circunstancias pueden servir como un disparador informal para compartir esta historia y el Evangelio a través de ella. Sí, muy bien, exactamente. Especialmente pensando, me gustó cómo empezó con quienes estamos hablando en una reunión familiar y así, y pensando en la historia y en las personas con quienes estamos compartiendo la palabra. Así vamos a poder hacer nuestro plan. Muy bien. ¿Algo más, Patricia o Miguel? ¿Otros pensamientos o planes? Sí, podría también usarse un testimonio de alguien o personal para relatar la historia. Sí. Y eso sería, especialmente pensando en contar una historia, si estamos utilizando las palabras de la persona, estamos dialogando la historia, pero para llegar al punto en que estamos enfocándonos en la palabra. Muy bien. Yo, por lo regular, cuando cuento alguna historia así de la Biblia, se dan por, ¿cómo se llama? Así alguna situación que pasa en mi trabajo. Es cuando aprovecho o sea, meto una historia como un ejemplo de la situación, pues, o sea, qué pasaría en la situación de algún compañero, pues. Sí, exactamente, utilizando las circunstancias. Y vimos un buen ejemplo en cómo aprovechó las circunstancias en que Dios le había puesto a Felipe en contar la historia. Muy bien, gracias. ¿Algo más? Ok, esa fue la tarea. Vamos ahora a considerar, a ampliar, a profundizar lo que es el paso de considerar. Ya hemos hablado de los otros tres pasos. El primer paso es captar. Hablamos del gancho, del anzuelo, de captar la atención. Hablamos en la última lección de contar y unas formas de contar una historia. Antes de esto hablamos del último paso, que es consolidar, y hablamos de las preguntas que utilizamos en consolidar. Aquí tenemos el tercer paso, que es considerar. El propósito de consolidar es dar un repaso a la historia bíblica para ver si entendieron lo leído. Entonces, usaremos preguntas como qué, cómo, dónde.
Y el punto es, estas preguntas nos ayudarán a conocer mejor nuestra historia y considerar los eventos de la misma. Y los videos, sí, espero que están siempre viendo los videos antes de las clases que tenemos. Pastor Jorge en el video 3 nos hace unas preguntas como, ¿cómo es que Felipe y el eunuco se conocieron? ¿Qué había hecho el etíope en Jerusalén? ¿Qué libro venía leyendo el etíope? En esta lección, en nuestra clase, utilizamos estas preguntas para dialogar la historia, pero también están ahí para el considerar, es dar un repaso de la historia para que entiendan el punto principal de la historia. Si no entienden, vamos a tener que enseñar un poco de lo que es la historia. Patricia, es su hijo. Ay, sí, es mi hijo más pequeño. ¿Se está viendo? Buenas noches. El más chiquito. Tengo 3 varones. Muy bien. Bendiciones. Qué bien. Ok. Gracias. Muy El bien. más grande me hizo abuela. Qué bien. Felicidades. Sí, abuela de 3 nietos. Muy bien. Gracias. Qué bien. Qué bien. Ok. Otra vez hablando de considerar. Va a haber más grande. Bueno, qué bendición tenemos, ¿no? Poder conocernos a nosotros por medio del internet y también conocer un poco de nuestras familias también. Es una bendición. Bueno, seguimos adelante con lo que es considerar. Y generalmente en la parte de considerar, cómo Felipe utilizó una pregunta para enseñar a eunuco, vamos a utilizar también preguntas. Y hay 2 tipos de preguntas. Hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Entonces, preguntas cerradas serían preguntas básicas, sin debate, que tienen una sola respuesta. Una pregunta cerrada sería, ¿de dónde vino el eunuco? De Jerusalén. Hay una sola respuesta correcta. No hay debate. Son preguntas básicas para repasar los hechos de la historia. Estas son preguntas cerradas. Entonces, vamos a utilizar estos tipos de preguntas para repasar la historia, los hechos de la historia, para asegurar que las personas con quienes estamos hablando saben lo que pasó en la historia bíblica. Preguntas abiertas son preguntas de práctica, en que vamos a discutir, vamos a tener una charla sobre lo que dice la palabra. Son palabras más avanzadas. No tienen una sola respuesta. Preguntas abiertas son preguntas para hacernos pensar en el significado de la historia. Preguntas cerradas son para repasar los hechos de la historia, los básicos, cómo, dónde, cuándo, preguntas así, quién. Preguntas abiertas son más avanzadas para hacernos pensar en el significado, hacernos pensar en qué nos está diciendo aquí Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos unos ejemplos. ¿Es una pregunta abierta o cerrada? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Entonces, no quiero que me digan los 10 mandamientos, sino es una pregunta abierta o cerrada. Andrés. Es una pregunta cerrada porque son esos 10 y nada más que esos 10. No puedo inventar otros. Exactamente. En este caso hay 10 respuestas correctas, o en un sentido, no hay lugar para debate. Es una sencilla pregunta con una sola respuesta. Bien, es una pregunta cerrada. Y como les dije antes, hay lugar dentro de nuestra enseñanza para los 2 tipos de preguntas. Las 2 clases, queremos utilizar las 2. Entonces, esta es una pregunta cerrada para utilizar, para checar si saben lo que son los 10 mandamientos, ¿no? Otra pregunta, ¿es una pregunta abierta o cerrada?
elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir, y explíquenos por qué lo eligió. Una pregunta abierta, ¿no? Es una pregunta abierta, sí es cierto. Y vemos que ni siquiera es una pregunta, pero es algo para empezar una discusión, para profundizar nuestro entendimiento de los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, para que tengamos que pensar en su significado, no solamente memorizarlos. Entonces, en nuestra enseñanza queremos utilizar las dos preguntas cerradas para que sepamos los básicos, preguntas abiertas para que pensemos en el significado de la historia bíblica o de la enseñanza. ¿Preguntas o comentarios? Todo claro. Muy bien, ok. Bueno, no es nada tan complicado. Creo que entre lo que hemos hablado es algo fácil. Vamos a utilizar las dos clases de preguntas en nuestra enseñanza. No es tan diferente de lo que hacen los como maestros y profesores en escuelas y todo. Ok, muy bien. Entonces, la tarea. En el grupo de WhatsApp nuevo, entonces todavía estoy esperando porque vamos a abrir otro grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces tengo de ustedes, bueno, de hecho de ustedes 4, Andrés, Miguel Ángel, Cintia y Patricia, tengo sus números de contacto. Y a menos que me digan que no quieren estar en otro grupo de WhatsApp, lo que vamos a hacer es cerrar el otro grupo y abrir nuevo grupo, que es especialmente para hablar de temas de la clase. ¿Está bien? Ok, está bien. Ok, entonces voy a abrir este grupo probablemente mañana o el sábado y voy a poner preguntas de la clase o puntos de discusión o aclaraciones. Y va a ser mucho mejor con este grupo con los participantes en la clase. ¿Ok? Entonces, y entre las preguntas que voy a poner en el grupo para empezar, voy a poner preguntas y vamos para repasar lo que son preguntas abiertas o cerradas. El versículo clave es Hechos 8:31 en la primera parte. Hechos 8:31 son las palabras del eunuco a Felipe y debemos pensar en estas palabras. Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Entonces hay personas así en nuestras vidas también, por eso es el versículo clave, Hechos 8, versículo 31. También la tarea es ver el video de la lección 6. Ver el video de la lección 6. Y también, no voy a checar esta parte de la tarea, pero la cuarta es orar a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. No voy a checar eso, pero es una oración muy buena para nosotros, como los que saben del mensaje de Jesucristo para compartirlo con otras personas. Entonces, ¿algo más preguntas, dudas o comentarios? Ok, muy bien. Entonces, ahora ya hemos llegado al fin de la clase y creo que por la primera vez lo hicimos dentro de 1 hora. Entonces, qué bien. Por la primera vez voy a tener como 15 minutos para prepararme para la otra sesión, en vez de empezarlo inmediatamente. Entonces, eso también está bien. Y lo que pasa es que lo de considerar es algo muy fácil, creo. 2 tipos de preguntas y ya. Entonces,
Pero antes de terminar, dudas, aclaraciones, preguntas, comentarios. Hola, pastor. Sí, Patricia. Las preguntas, ¿en qué momento van a ser? Yo porque trabajo mucho. Después de abrir el nuevo grupo. Ajá. ¿Ok? Pero antes de nuestra próxima clase, que sería el lunes. Bueno. ¿Ok? Ok, pastor. Ok, muy bien. Ok, algo más. Bueno, dado que la última parte de nuestra tarea es orar a Dios pidiendo que nos dé oportunidades, vamos a concluir con una oración pidiendo que Dios nos dé oportunidades. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones. Nos ha bendecido con casa y comida, con familia, con trabajo y todo lo que tenemos. Especialmente te damos gracias por haber amado a nosotros como amó al eunuco, por haber buscado a nosotros con el mensaje de Jesucristo para que tengamos la fe en Jesucristo, la fe que salva. También, Señor, hoy pedimos oportunidades para que podamos compartir el tesoro que tenemos con otras personas, con los que tal vez han escuchado de la Biblia o tal vez tienen una Biblia, pero no entienden lo que dice la Biblia, no entienden el punto principal que es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Padre Celestial, danos las oportunidades y danos también tu Espíritu Santo para que tengamos las palabras para compartir, para que podamos hablar de nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús. Oramos siempre en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como siempre, es un gran gusto compartir la palabra con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Y recuerden que tenemos clase el lunes que viene. Y voy a abrir este grupo nuevo para que podamos estar en contacto sobre las cosas de la clase. Buenas noches, un buen fin de semana. Igual, Bendiciones. gracias. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. Gracias, igualmente. Entonces, Andrés, Cintia, Patricia, Miguel, que está ahí también. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego. Pastor. Amén. Gracias, igual.